Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todos. En este día, mi grupo y yo les vamos a hablar sobre un tema muy interesante que viene a ser si se le puede considerar a la naturaleza como sujeto de derecho en el Perú. Bueno, antes de empezar, quiero presentar a mi grupo conformado por em, Curasi Torres, Fernanda, Champi Hurtado, Camila Cris, Tello Cuña, Xiomara Antonet, quien les habla, y Yaxawanga Mesa, Camila Milagros. Bien, ¿qué es la naturaleza? Para empezar, la naturaleza proviene de un término latino natura, que es derivado del verbo naci, que significa nacer. Bueno, cuando hacemos mención a la naturaleza, nos referimos a un mundo tanto natural o inmaterial. Bueno, también hacemos mención que la naturaleza es la esencia de la vida. Antiguamente a la naturaleza no se le tomaba tanta importancia, puesto que no se les consideraba sujeto de derecho porque no sentía ni razonaba como el ser humano. Es por ello que el ser humano aprovechaba esta situación para poder explotar a la naturaleza y transformarla en una fuente inagotable de recursos naturales, trayendo consigo grandes consecuencias catastróficas para la biodiversidad. Bueno, para cuidar y defender la naturaleza y poder mejorar la coexistencia de la humanidad es que surge este nuevo constitucionalismo latinoamericano. Este nuevo constitucionalismo básicamente se trataba de un paradigma de protección ambiental que reconocía la naturaleza como sujeto de derecho. Este reconocimiento que se le da a la naturaleza como sujeto de derecho implica la obligación de respeto y garantizar su protección, eh, puesto que la naturaleza era muy necesaria para la subsistencia del ser humano. Este constitucionalismo es de importante relevancia, puesto que gracias a ella nos permite conocer a la naturaleza como sujeto de derecho en diferentes países del mundo. Bueno, le paso a mi siguiente compañera. Entonces, ahora empezaré a explicar sobre la naturaleza como sujeto de derecho en Bolivia. Es de relevancia saber que en Bolivia se han dictado leyes fundamentalmente para proteger y garantizar el adecuado desarrollo de políticas que incluyan energías limpias, debido a que se establece defender y respetar los derechos de la madre tierra, realizando prácticas de producción y consumo que estén en armonía y no afecten al buen desarrollo de la naturaleza. Establecer leyes que declaren los derechos de la madre tierra, en la cual se señalen principios en la forma que tal cambio determina las obligaciones del Estado y los deberes de la sociedad, mediante acciones y políticas públicas que busquen la conservación y respeto de los recursos que integren la madre tierra. Un punto interesante se puede observar en la Constitución boliviana de 2009, el cual ha logrado por medio de reformas legislativas. El gobierno boliviano ha sido el gran impulsor de otra importante iniciativa para proteger a la naturaleza ante las Naciones Unidas. Después del discurso del presidente Morales a la Asamblea General en 2009, las Naciones Unidas proclaman el 22 de abril Día Internacional de la Madre Tierra. Enseguida, la Asamblea adopta la primera resolución sobre armonía con la naturaleza. A partir de 2011, bajo informes redactados por el secretario general, la Asamblea organiza cada año un debate interactivo sobre el tema y se crea oficialmente el programa Armonía con la Naturaleza. Desde el año 2016, la Asamblea adopta la decisión de incluir formalmente en dicho programa un grupo de expertos en jurisprudencia. En esa manera se intenta sensibilizar la opinión y conciencia pública mundial sobre la necesidad de un giro entre la relación humana y la naturaleza. Entonces, un punto interesante es la Ley 071 en el artículo 7. Veremos más a detalle sobre los derechos de la madre tierra. Estos son 7. Tiene derecho a la vida, que es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de vida y los procesos naturaleza que los sustentan, así como las capacidades y condiciones para su regeneración. A la diversidad de la vida es el derecho a la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la madre tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura, funcionamiento y potencia mundial.
y potencia el futuro, además. También el derecho al agua, al aire limpio, al a la restauración, al vivir libre de contaminación. En el artículo 10 nos habla de la Defensoría de la Madre Tierra. Su principal objetivo es velar sobre la vigilancia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos de la Madre Tierra. Conforme al artículo 10, inciso 7 de la Ley del 15 de octubre de 2012, el Estado boliviano tiene la obligación de avanzar en la eliminación gradual de la contaminación de la madre tierra, estableciendo responsabilidades y sanciones quienes atenten contra sus derechos, y especialmente al aire limpio y a donde todos tienen a vivir libre de contaminación. Entonces, es una clara muestra que se debe realizar y empezar promoviendo un cambio con respecto al enfoque de la naturaleza en todos los países y también en el nuestro, en la forma que se debería comprender y relacionarse con el resto de los seres de la Tierra. Con esto se incluye respetar, preservar y considerar un avance en el marco del reconocimiento de la interculturalidad y la convivencia armónica con la naturaleza, considerándolo parte esencial de la vida y en el ámbito jurídico en nuestra normatividad jurídica. Ahora le doy el pase a mi compañera. Como ya mencionado por mi compañera acerca de la ley número 71, vamos a hablar un poco a detalle cómo es que el gobierno boliviano fue un gran impulsador y encima apreció el proteger a la naturaleza. Me voy a centrar más en la ley 300 que en las demás leyes. En la ley 300 se decreta un desarrollo integral para vivir bien. Voy a señalar algunos artículos que son fundamentales. El artículo número 1 nos señala que el objetivo de la presente ley es establecer la visión, los fundamentos del desarrollo integral, la armonía y el equilibrio de la madre tierra, para vivir bien y garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de sus componentes y sistemas de vida de la madre tierra. El artículo 3 también nos habla acerca de establecer los objetivos del desarrollo integral, que orientan la creación de las condiciones para transmitir el vivir bien en una armonía, equilibrio con la madre tierra. Definir el marco teórico institucional para impulsar y aperturar el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra para vivir bien. En el artículo 4 nos habla acerca de los principios de la madre tierra. Algunos de estos pueden ser la compatibilidad, la complementariedad de derechos y obligaciones y además deberes. Dentro de estos podemos ver los derechos de la madre tierra como sujeto colectivo de interés público. Los derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígenas ordinarios como campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, entre más. Bueno, ahora continuaremos con el artículo 5, que nos dice que la madre tierra es interpretada por los bolivianos como una entidad sagrada que tiene como objetivo alimentar, que es el hogar que nos contiene a nosotros alrededor, los seres vivientes, la biodiversidad, las sociedades orgánicas, los individuos que la comparten en total. Ahora, el artículo 9 nos habla más específico los derechos de la madre tierra. Nos dice que está centrado en sus derechos como sujeto colectivo de interés público, como la interacción armónica y en equilibrio entre los seres humanos y entre la naturaleza. En su marco es reconocido como las reclamaciones económicas, sociales, socioeconómicas, espirituales de las personas y de la sociedad con la madre tierra. Y estas están limitadas por la capacidad de regeneración que tienen los componentes en las zonas y sistemas de la madre tierra, según el marco teórico de la ley número 71. Para finalizar, me gustaría recalcar que los bolivianos tienen mucha consideración respecto a la naturaleza, son de suma importancia y la cuidan demasiado. Ahora me gustaría pasarle a mi compañera para que nos hable un poco más al respecto acerca de Ecuador y su punto de vista. Bueno, ahora yo les hablaré acerca de la naturaleza como sujeto de derecho en el Ecuador. Bueno, Ecuador primeramente viene siendo un estado plurinacional que se caracteriza por tener diversidades tanto étnico como cultural. No, esta busca promover la dignidad y de igual manera resolver la desigualdad que se sufrió en ese entonces, así promoviendo la protección y la restauración que sufrió la naturaleza desde la colonización. La Constitución de Ecuador viene siendo la referencia
jurídica del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Desde el año 2008, el país de Ecuador, con la implantación de una nueva constitución, reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho, los derechos que ésta debe tener, y en un concepto más amplio, los derechos de la naturaleza vienen siendo garantías para poder protegerla y preservarla. Lo que se manifiesta en la Constitución es que se conservan los derechos tradicionales de un medio ambiente saludable, así de igual manera la calidad de vida. Y todo esto podemos incluir algo muy importante que vendría a ser los derechos de la naturaleza. También agrega la protección al medio ambiente, con referencia a tradiciones como viene siendo la Pachamama y el buen vivir. Por ello, es que en este caso se reconoce a la naturaleza como un titular de derechos, esto en base a sus propios valores, por ello como sujeto de derecho. Mediante esta Constitución, que fue aprobada en el año 2008 por el referéndum de la naturaleza como sujeto abstracto, obtuvo el reconocimiento de ser considerado una persona de derecho. Ahora a continuación mi compañera les hablará más a fondo acerca de estos artículos que mencionan sobre eso. Bueno, en la Constitución encontramos variedad de artículos que corresponden a los derechos de la naturaleza. Entre los principales artículos en la Constitución, el más importante, que creo yo, viene a ser el artículo 10 de la norma suprema que, bueno, señala que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. Esto significa que la naturaleza, así como cada uno de sus elementos jurídicamente en este país, tienen derechos subjetivos. Bueno, otros de los principales artículos que amparan los derechos de la naturaleza son el artículo 71, que, bueno, dice que la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce o realiza la vida, tienen derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. También el artículo 72, que nos habla sobre la naturaleza, que tiene derecho a la restauración. Otro artículo, que es el artículo 84, que nos dice que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos, en el inciso 6, que es respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. Bueno, estos derechos a la naturaleza han sido creados para el bienestar de los seres humanos, ya que así aseguramos la existencia de la naturaleza y se asegura también la existencia de los seres humanos. También podemos dar por entendido que se puede lograr tener como sujeto de derecho a la naturaleza gracias a que Ecuador tomó conciencia que sobre los actos que se iban realizando en el país. Bueno, le doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, ahora les hablaré si se debe considerar a la naturaleza como sujeto de derecho en el Perú. Bueno, si hablamos del derecho peruano, igual con otros países, no viene siendo ajeno a este tema, por lo que existe una gran interrogante que se debe resolver, y esta es si se le debe considerar a la naturaleza sujeto de derecho. En nuestro país tenemos varios artículos que hacen referencia a la madre tierra, pero en sí no tenemos artículos que definan con exactitud si es considerado naturaleza de derecho o si debería ser considerado. Por ejemplo, en el artículo 66 se hace referencia a los recursos naturales, que pueden ser renovables o no renovables, y que forman parte de la nación. En el artículo 67 de nuestra Constitución Política del Perú, nos hace mención sobre que el Estado es quien determina la política nacional ambiental. Por ello son ellos los que se encargan de decidir si la naturaleza debe ser considerado sujeto de derecho. De igual manera, promueven el uso de los recursos naturales. Y por último, el artículo 68, en donde el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Ahora, un dato importante que pasó en el mes de enero del año pasado es que el congresista Lenin Bazán planteó un proyecto de ley que planteaba los derechos de la madre tierra, los ecosistemas y las especies. Esto con el fin de incrementar
las medidas de protección para estos, ya que se tratan de seres vivos con valor universal, que tienen derecho a desarrollarse naturalmente, evolucionar y regenerarse. De acuerdo con este proyecto de ley, cualquier persona natural o jurídica puede exigir al Estado el cumplimiento de estas disposiciones. Ante esto se mencionó la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, en la que considera la importancia de esta iniciativa. Así de igual manera planteó recomendaciones para que este proyecto de ley se fortalezca. Ahora, otra cosa importante que debemos saber todos es que este planeta es el único lugar donde todos nosotros podemos vivir. Por lo que si seguimos destruyéndolo, no nos quedará otro lugar donde vivir. Por ello, estaríamos atentando contra nuestra propia vida. Por eso se urge que el Estado peruano reconozca estos derechos a la naturaleza, que de por sí debería corresponderle, ya que sin esta se estaría encontrando en un estado de indefensión. Es importante también mencionar que el hecho de que se reconozca estos derechos a la naturaleza lo convierte en un sujeto de derecho, por lo que se tendrá la capacidad de hacer escuchar su voz, pero mediante personas quienes lo representarán. Esto nos deja ver que en nuestro país la naturaleza no viene siendo considerado sujeto de derecho, pero se puede decir con certeza que sí debería ser, ya que así no se encontraría en un estado de indefensión. Así nuestro país debería tomar como ejemplo al país de Ecuador y de Bolivia, en donde sí se considera estos derechos. Esto vendría a ser todo por nuestra exposición. Muchas gracias.